Hermanos míos, hijos queridos en Cristo, detengan todo lo que están haciendo en este momento. Lo que voy a compartir con ustedes esta noche puede cambiar para siempre la forma en que viven sus noches, sus angustias y sus miedos. Sé que muchos de ustedes están aquí porque no pueden dormir, porque las preocupaciones los ahogan, porque cuando cierran los ojos, en lugar de encontrar paz, encuentran un torbellino de pensamientos que los atormentan. Sé que hay quienes llevan semanas, meses, quizás años sin conocer lo que es una noche verdaderamente tranquila. Y déjenme decirles algo con toda la claridad y el amor de mi corazón sacerdotal. Eso no es la voluntad de Dios para ustedes. El Señor no los creó para vivir en la angustia nocturna, en el insomnio que destruye el alma y el cuerpo. No, hermanos míos, Cristo vino precisamente para darnos su paz, esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando camino por las calles, cuando escucho las confesiones, cuando miro los ojos de las personas que se acercan buscando consuelo, veo algo que me parte el corazón. Veo el cansancio. No solo el cansancio físico, sino ese agotamiento profundo del alma que viene de cargar solos con todo, de no poder descansar verdaderamente, de vivir con ese nudo en el estómago que no los deja respirar con libertad. Veo matrimonios que ya ni siquiera se hablan en la cama, porque cada uno está perdido en sus propios miedos. Veo padres que se levantan más cansados de lo que se acostaron porque pasaron la noche dándole vueltas a los problemas de sus hijos. Veo personas solas que temen a la oscuridad porque en ella se encuentran cara a cara con sus propios fantasmas, con sus errores del pasado, con ese vacío que nadie más ve, pero que los está devorando por dentro. Y todo esto, toda esta epidemia silenciosa de noches sin paz, tiene una solución que muchos han olvidado, una llave maestra que abre las puertas del descanso verdadero. Pero antes de revelarles cuál es esa oración divina que Jesús mismo nos dejó para dormir en paz, necesito que comprendan algo fundamental. El problema no es solo el insomnio, hermanos míos. El insomnio es apenas el síntoma de algo mucho más profundo. Es el grito de un alma que ha perdido la confianza, que ha olvidado cómo entregarse, que intenta controlarlo todo porque ha dejado de creer que hay alguien más grande que ella cuidándola. ¿Cuántas veces me han dicho, Padre Ángel, es que yo oro, pero no puedo dormir? Y cuando profundizo un poco, cuando escarbamos juntos en esa tierra del corazón, descubrimos que esa persona está orando, sí, pero sin soltar verdaderamente sus cargas. Está hablando con Dios, pero sin escucharlo. Está diciendo sus peticiones, pero sin confiar realmente en que Él tiene el control. Es como quien carga una maleta pesadísima hasta la puerta del avión y cuando le dicen que la ponga en la banda transportadora se niega a soltarla y pretende subirla a él mismo al compartimiento superior. Así vivimos muchos de nosotros, cargando hasta que nuestros cuerpos y nuestras almas colapsan en la oscuridad de la noche. Esta oración que voy a compartir con ustedes no es magia, no es un conjuro, no es una fórmula automática, es mucho más poderosa que todo eso. Es una puerta de entrada a la presencia misma de Dios. Es el camino que Cristo mismo nos trazó para encontrar esa paz que Él prometió, esa paz que dejó como herencia a sus discípulos cuando les dijo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Y hermanos, necesito que comprendan esto. El mundo nos ofrece distracciones para dormir, pastillas para dormir, rutinas para dormir, pero todo eso son apenas muletas temporales. Lo que Cristo nos ofrece es algo infinitamente superior. Nos ofrece su misma paz. La paz del que sabe que el Padre Celestial tiene todo bajo control. La paz del que puede cerrar los ojos incluso en medio de la tormenta, porque sabe que no está solo,
porque sabe que hay un Dios que ni duerme ni se adormece, y que nos cuida con un amor más tierno que el de cualquier madre hacia su hijo recién nacido. Entonces, si están listos, si verdaderamente quieren liberarse de esas noches de tormento y conocer el descanso que Dios tiene preparado para ustedes, quédense conmigo hasta el final. No se vayan, no pongan pausa. Esto que voy a compartir puede ser exactamente lo que su alma ha estado buscando durante tanto tiempo. Y si sienten que este mensaje está tocando algo profundo en su corazón, si reconocen en estas palabras el eco de sus propias luchas nocturnas, les pido que ahora mismo, antes de continuar, presionen ese botón de suscripción. Suscríbete si amas a Dios y necesitas su paz. Si quieres que estos mensajes sigan llegando a tu vida y a la vida de quienes más lo necesitan, porque cada suscripción es un acto de fe. Es decirle a Dios, sí, Señor, quiero más de ti en mi vida. Ahora sí, caminemos juntos hacia esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Déjenme contarles algo que viví hace algunos años. Algo que marcó profundamente mi ministerio sacerdotal y que me ayudó a comprender el poder de esta enseñanza que hoy comparto con ustedes. Una noche, después de una jornada agotadora, recibí una llamada desesperada. Era una mujer que yo había acompañado en confesión algunas veces, una buena persona, madre de familia, trabajadora incansable, pero que arrastraba una angustia que la estaba consumiendo. Me dijo entre sollozos que no podía más, que llevaba meses sin dormir bien, que había probado de todo, terapias, medicamentos, ejercicios de respiración, pero nada funcionaba. Me confesó que en las noches, cuando todo quedaba en silencio, su mente se convertía en un tribunal implacable donde ella era juez, fiscal y acusada al mismo tiempo. Revivía cada error de su pasado, cada palabra que no debió decir, cada decisión equivocada, cada oportunidad perdida. Y esa tortura mental la mantenía despierta hasta el amanecer, destruyendo su salud, su matrimonio, su capacidad de ser la madre y la mujer que deseaba ser. Esa noche, mientras escuchaba su dolor, sentí en mi corazón una inspiración clara del Espíritu Santo. No era yo quien tenía la respuesta, era Cristo quien quería hablarle a través de mí. Y le dije algo que la desconcertó. Hija mía, tu problema no es que no puedas dormir, tu problema es que no sabes descansar en Dios. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono y luego ella preguntó con una voz quebrada, ¿qué significa eso, padre? Y entonces le expliqué algo que cambió su vida y que ahora quiero compartir con cada uno de ustedes. Le dije que dormir es un acto de confianza radical. Es el momento en que renunciamos voluntariamente al control, en que nos volvemos completamente vulnerables, en que nos entregamos a algo más grande que nosotros y que los seres humanos solo podemos hacer eso verdaderamente cuando confiamos, cuando sabemos que alguien nos cuida mientras nosotros descansamos. Los niños pequeños duermen con esa paz angelical porque confían completamente en sus padres. No les preocupa si hay comida para mañana, si se pagarán las cuentas, si la puerta está bien cerrada. Ellos simplemente se entregan al sueño porque saben con esa sabiduría profunda de la infancia que papá y mamá están ahí cuidándolos. Pero cuando crecemos, hermanos míos, vamos perdiendo esa capacidad de confianza. Nos convertimos en adultos que quieren controlarlo todo, que creen que todo depende de ellos, que viven como si fueran huérfanos en un universo indiferente. Y así, cuando llega la noche y tienen que soltar ese control, cuando tienen que cerrar los ojos y entregarse al descanso, algo dentro de ustedes se revela. Algo les dice, no puedes dormir.
Hay demasiado en juego. Tienes que seguir vigilando, tienes que seguir pensando, tienes que seguir planeando. Y esa voz mentirosa que no viene de Dios, sino del enemigo de sus almas, los mantiene en un estado de alerta constante que los está matando lentamente. Entonces, ¿cuál fue la solución que le di a aquella mujer desesperada? Le enseñé a orar de una manera completamente nueva, una manera que ella había olvidado o quizás nunca había aprendido verdaderamente. No se trataba de rezar más oraciones, de añadir otra lista de peticiones a su ya larga lista nocturna. Se trataba de aprender a descansar en la presencia de Dios, de hacer de la oración no un monólogo ansioso, sino un diálogo íntimo con aquel que nos ama más de lo que nosotros mismos nos amamos. Le enseñé la oración que Jesús mismo hacía, la oración de abandono, la oración de confianza total en el Padre. Y hermanos míos, los resultados fueron tan inmediatos y tan profundos que ella misma no podía creerlo. Esa misma noche durmió como no había dormido en meses. No porque sus problemas desaparecieran mágicamente, sino porque aprendió a colocarlos en las manos correctas, las manos perforadas de Cristo, las manos que sostienen el universo entero y que con la misma ternura sostienen cada detalle de nuestra vida. Pero cuidado, no malinterpreten lo que estoy diciendo. No les estoy prometiendo que si rezan esta oración, todos sus problemas desaparecerán, que mañana amanecerán millonarios, que sus enfermedades sanarán instantáneamente o que sus relaciones rotas se restaurarán de la noche a la mañana. No soy de esos predicadores que venden ilusiones baratas y promesas vacías. Lo que les prometo es algo mucho más real y mucho más valioso. Les prometo que si aprenden a orar como Cristo oró, si aprenden a descansar en el Padre como Él descansaba, encontrarán una paz que podrá coexistir incluso con sus problemas. Encontrarán esa paz paradójica del cristiano auténtico. Esa paz que San Pablo experimentaba incluso encadenado en una prisión. Esa paz que los mártires sentían incluso camino al martirio. Esa paz que miles de santos han experimentado en medio de las pruebas más terribles porque habían aprendido el secreto que Cristo vino a enseñarnos, que no estamos solos, que nunca estuvimos solos, que hay un Padre que nos ama con amor eterno y que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Ahora, déjenme llevarlos directamente al corazón de esta enseñanza. La oración divina de Jesús para dormir en paz no es otra que el Padre Nuestro, pero rezado de una manera completamente diferente a como la mayoría lo reza. Escúchenme bien, no estoy hablando de repetir mecánicamente las palabras que todos conocemos desde niños. Estoy hablando de entrar en cada palabra, de habitarlas, de dejarlas penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Cuando Jesús enseñó esta oración a sus discípulos, no les estaba dando una fórmula mágica para que la recitaran sin pensar. Les estaba abriendo la puerta a una forma radicalmente nueva de relacionarse con Dios. Les estaba enseñando a llamar Padre al Creador del universo, a confiar en Él como un niño confía en su papá, a entregarle no solo sus palabras, sino sus miedos, sus ansiedades, sus noches de insomnio. Piensen en esto. ¿Cuántas veces han rezado el Padre Nuestro en su vida? Miles, probablemente. Algunos lo rezan todos los días, quizás varias veces al día. Pero ¿cuántas veces lo han rezado verdaderamente dejando que cada palabra transforme su corazón? La mayoría de nosotros lo recitamos como quien lee una lista de compras con la mente ya pensando en lo que sigue. Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos,
sin detenernos a contemplar el milagro de que podemos llamar Padre al Altísimo, decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, sin realmente entregarle nuestras preocupaciones económicas. Decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, sin hacer el trabajo interior de perdonar verdaderamente. Y decimos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal sin confiar realmente en que Él puede protegernos. Hermanos míos, el problema no es la oración. El problema es cómo la rezamos. Es como tener en las manos el mejor medicamento del mundo, pero tomarlo sin agua, sin tragarlo, solo dejándolo en la boca y esperando que haga efecto. No funciona así. Entonces, esta noche, les voy a enseñar a rezar el Padre Nuestro como una oración para dormir en paz. Les voy a mostrar cómo cada petición de esta oración es exactamente lo que su alma necesita escuchar antes de cerrar los ojos. Cuando digan Padre Nuestro que estás en los cielos, van a detenerse y van a respirar profundo y van a permitir que su corazón realmente reconozca que no están solos en ese cuarto oscuro, que no están solos en esa cama, que hay un Padre Celestial que los está mirando con infinito amor en ese preciso momento. Van a sentir su presencia, van a recordar que Él no duerme ni se adormece, que mientras ustedes descansan, Él sigue cuidándolos, protegiéndolos, guiándolos. Y solo ese reconocimiento, hermanos míos, ya empieza a desatar los nudos de ansiedad que los han mantenido despiertos. Luego, cuando digan, santificado sea tu nombre, van a estar reconociendo que Dios es santo, que Él es perfecto, que Él sabe lo que hace. Van a estar soltando esa necesidad enfermiza de tener todas las respuestas, de entender todo, de controlar todo. Van a estar diciendo, Señor, tú eres Dios y yo no. Tú eres sabio y yo soy limitado. Tú ves el panorama completo y yo solo veo mi pequeña realidad. Y en ese reconocimiento hay una liberación tremenda. Porque cuando finalmente aceptamos que no somos nosotros quienes tenemos que sostener el universo, cuando reconocemos que hay alguien infinitamente más capaz haciéndolo, podemos finalmente soltar y descansar. Es como cuando un niño pequeño insiste en cargar una maleta muy pesada hasta que finalmente su padre se la quita de las manos y la carga por él. El alivio es inmediato, total, transformador. Y escuchen esto con atención porque es crucial. Cuando lleguen a la parte que dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, están llegando al corazón mismo del descanso verdadero. Porque, hermanos míos, la razón número 1 por la que no podemos dormir es porque estamos empeñados en que se haga nuestra voluntad. Estamos despiertos toda la noche dándole vueltas a cómo hacer que las cosas salgan como nosotros queremos, cómo manipular las circunstancias, cómo controlar a las personas, cómo forzar los resultados. Y todo ese esfuerzo mental nos agota, pero no nos lleva a ninguna parte porque la verdad es que no controlamos casi nada en esta vida. Pero cuando finalmente aprendemos a decir de corazón, hágase tu voluntad, Señor, no la mía, algo milagroso sucede. Ese peso tremendo de tener que controlar todo se levanta de nuestros hombros. Podemos finalmente exhalar, podemos finalmente cerrar los ojos, podemos finalmente confiar. Ahora, si lo que están escuchando está resonando en su corazón, si están sintiendo que estas palabras están tocando algo profundo dentro de ustedes, necesito que hagamos algo juntos en este momento. Necesito que me ayuden a llevar este mensaje a más personas que están sufriendo
como quizás ustedes han sufrido. Suscríbete ahora mismo si quieres más enseñanzas como estas, si quieres seguir creciendo en tu fe, si quieres que este canal siga siendo un faro de esperanza para quienes navegan en la oscuridad. Cada suscripción es un voto de confianza, es decirle a Dios que sí quieres más de Él en tu vida. No dejes este mensaje para después. Hazlo ahora, porque el enemigo de tu alma va a hacer todo lo posible para distraerte, para que te olvides, para que este momento de gracia pase sin que actúes. Suscríbete si amas a Dios y quieres que su palabra llegue a cada rincón del mundo. Y ahora continuemos profundizando en esta enseñanza que puede transformar tus noches para siempre. Hay algo más que necesito explicarles sobre esta oración divina antes de que la pongan en práctica esta noche. Y es que el Padre Nuestro no es solo una petición, es también una declaración de guerra. Sí, escucharon bien, una declaración de guerra contra las fuerzas que roban nuestra paz. Cuando rezamos líbranos del mal, no estamos usando palabras vacías. Estamos invocando el poder de Dios contra el enemigo real que quiere destruirnos. Y hermanos, necesito que comprendan algo que muchos cristianos modernos han olvidado. Tenemos un enemigo real. No es una metáfora. No es solo una representación simbólica del mal abstracto. Hay un que odia a cada uno de ustedes con un odio abismal, porque ustedes son imagen y semejanza de Dios, porque ustedes están llamados a una gloria eterna que Él perdió para siempre. Y ese enemigo trabaja especialmente en las noches, cuando están solos, cuando están vulnerables, cuando las defensas están bajas. He realizado exorcismos en mi ministerio, hermanos. He visto cosas que preferiría no haber visto. He estado cara a cara con el mal que se manifiesta de formas que la razón humana no puede explicar completamente. Y les puedo decir con absoluta certeza que uno de los campos de batalla favoritos del enemigo es precisamente la mente humana durante la noche. Él es quien susurra esos pensamientos de desesperación cuando todo está oscuro. Él es quien trae a tu memoria precisamente aquellos recuerdos que más te duelen, aquellas vergüenzas que creías superadas, aquellos miedos que te paralizan. Él es quien magnifica tus problemas hasta que parecen montañas imposibles de escalar. Y Él hace todo esto porque sabe que si logra robarte el descanso, si logra agotarte física y emocionalmente, si logra mantenerte en un estado constante de ansiedad y miedo, entonces te ha debilitado tremendamente para enfrentar los desafíos del día siguiente. Por eso esta oración es tan poderosa, porque cuando la rezamos con fe verdadera, estamos literalmente blindando nuestra mente y nuestro corazón con la armadura de Dios. Estamos invocando el nombre de Jesús, ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Estamos recordándole al enemigo que no estamos indefensos, que no estamos solos, que pertenecemos a Cristo y que ninguna fuerza del infierno puede arrebatarnos de sus manos. Y cuando Él escucha a un cristiano orar verdaderamente el Padre Nuestro antes de dormir, cuando lo escucha abandonarse confiadamente en las manos del Padre Celestial, tiene que retroceder. No tiene opción, porque donde está la presencia de Dios, allí no puede permanecer Él. Pero escuchen esto con mucha atención, porque aquí viene algo que puede cambiar radicalmente su experiencia de oración. No basta con repetir las palabras. El enemigo no le tiene miedo a las palabras vacías. Él le tiene miedo a la fe verdadera. Cuando ustedes rezan el Padre Nuestro mecánicamente, sin poner el corazón, sin creer realmente lo que están diciendo, es como si le estuvieran mostrando un documento legal, pero sin la firma que lo valida. El documento existe, pero no tiene poder. Pero cuando ustedes rezan con fe,
cuando cada palabra sale de lo más profundo de su ser, cuando verdaderamente están poniéndose bajo la protección del Padre Celestial, entonces esas palabras se convierten en espadas de luz que atraviesan toda oscuridad. Por eso les insisto tanto en que aprendan a rezar lentamente, saboreando cada palabra, dejando que cada petición penetre en su alma y la transforme. Déjenme darles un ejemplo muy concreto. Cuando llegan a la parte que dice, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué están haciendo realmente? Están reconociendo su dependencia total de Dios. Están admitiendo que todo lo que tienen, todo lo que son, todo lo que necesitan viene de Él. Y están también aprendiendo a vivir en el presente, en el hoy. No están pidiendo pan para el próximo mes o para el próximo año. Están pidiendo el pan de hoy, el sustento necesario para este día. Y eso, hermanos míos, es exactamente lo que necesitan aprender para dormir en paz. Porque la mayoría de sus ansiedades nocturnas tienen que ver con el futuro, con cosas que todavía no han pasado y que probablemente nunca pasarán. Se preocupan por si tendrán dinero el próximo mes, por si sus hijos estarán bien el próximo año, por si su salud resistirá las próximas décadas. Todo ese peso del futuro los aplasta en el presente y les roba el descanso. Pero miren lo que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, a vivir en el hoy, a confiar en que Dios nos dará lo que necesitamos cuando lo necesitemos, no antes ni después. Esta es la misma enseñanza que dio en el Sermón de la Montaña cuando dijo, no se angustien por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus problemas. ¿Y saben qué significa esto prácticamente? Significa que cuando se acuesten esta noche, después de haber rezado el Padre Nuestro con verdadera fe, pueden decirle a todas esas preocupaciones futuras, no es tu turno todavía. Mañana será mañana. Hoy, en este momento, en esta noche, yo descanso en Dios. Y créanme, hermanos, cuando aprendan a hacer esto, cuando aprendan a dejar el mañana en manos de Dios y a recibir el hoy como el regalo que es, sus noches se transformarán radicalmente. Ahora quiero detenerme en una parte del Padre Nuestro que a muchos les resulta difícil, pero que es absolutamente esencial para dormir en paz. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermanos míos, no puedo enfatizar esto suficientemente. Es imposible, absolutamente imposible, dormir en verdadera paz mientras cargamos rencor, resentimiento o falta de perdón en nuestro corazón. He visto casos tras casos de personas con insomnio crónico cuya raíz era precisamente un corazón no perdonador. Personas que estaban física y emocionalmente agotadas porque cada noche, consciente o inconscientemente, revivían las ofensas recibidas, rumaban su resentimiento, planeaban venganzas sutiles o simplemente se carcomían por dentro con la amargura de las heridas no sanadas. Y miren, entiendo perfectamente que perdonar es difícil. Yo no soy ingenuo. Algunos de ustedes han sido profundamente heridos, han sido traicionados por quien más confiaban, han sido abandonados, abusados, engañados, difamados. Y cuando les habló de perdón, algo dentro de ustedes se revela y dice, Padre, usted no sabe lo que me hicieron. No puede pedirme que perdone eso. Y tienen razón en una cosa. Yo probablemente no sé exactamente lo que les hicieron, pero sé algo mucho más importante. Sé que no perdonar es como tomar veneno, esperando que la otra persona se muera. Sé que el rencor es una cadena que los atazar. Sé que cada vez que eligen no perdonar, le están dando
a su ofensor poder sobre su paz, sobre su alegría, sobre su descanso. Están haciendo que esa persona que probablemente ya ni piensa en ustedes siga teniendo control sobre sus emociones, sus noches, su vida. Pero hay algo aún más importante que necesito que entiendan sobre el perdón. No es opcional para el cristiano. No es una sugerencia bonita que Jesús lanzó al aire para que la consideráramos si nos sentimos inspirados. Es un mandato claro y directo, y más aún es una condición para recibir el perdón de Dios. Escuchen lo que dice Jesús inmediatamente después de enseñar el Padre Nuestro en el Evangelio de Mateo. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Estas son palabras del mismo Cristo, hermanos, no las mías. Y son palabras que deberíamos tomar con la mayor seriedad, porque nuestra salvación eterna está en juego, no solo nuestra paz nocturna. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo perdonamos cuando parece imposible? Permítanme darles una verdad que me tomó años comprender. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. No tienen que sentirse con ganas de perdonar para perdonar. No tienen que esperar hasta que las emociones negativas desaparezcan. El perdón es un acto de la voluntad, una elección consciente de soltar, de dejar ir, de renunciar a la venganza y entregar el juicio a Dios. Y eso se hace, hermanos míos, en oración. Se hace precisamente cuando rezan ese Padre Nuestro antes de dormir. Se hace cuando dicen con toda sinceridad: Señor, yo no puedo perdonar con mis propias fuerzas a esta persona que me hirió tan profundamente, pero tú puedes perdonar a través de mí. Así que hoy, en este momento, elijo perdonar, no porque esa persona lo merezca, sino porque tú me lo pides. No porque sea fácil, sino porque confío en ti. Te entrego mi dolor, te entrego mi resentimiento, te entrego mi deseo de venganza y te pido que sanes mi corazón herido. Y aquí viene lo milagroso, hermanos. Cuando ustedes hacen esto, cuando verdaderamente perdonan desde el corazón antes de cerrar los ojos, algo extraordinario sucede. Es como si un peso gigantesco se levantara de su pecho. Es como si las cadenas invisibles que los ataban cayeran con estruendo al suelo. Pueden respirar más profundo. Pueden relajar los músculos que ni siquiera sabían que estaban tensos. Y cuando cierran los ojos, en lugar de ver el rostro de quien los hirió con ira y resentimiento, pueden simplemente dejarlo ir. Pueden entregárselo a Dios y decir: Señor, esta persona es tuya. Tú la juzgarás con justicia y con misericordia. Yo ya no cargo con este peso. Yo soy libre. Y esa libertad, queridos hermanos, es el primer paso hacia el descanso verdadero. Por eso tantas personas no pueden dormir, porque se van a la cama con un corazón lleno de rencor, y el rencor no descansa nunca. Es un fuego que consume día y noche hasta destruirlo todo. Pero hay aún otra dimensión del Padre Nuestro que debemos explorar antes de que puedan ponerlo en práctica. Esta noche, cuando decimos: no nos dejes caer en la tentación, estamos reconociendo nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad de la gracia protectora de Dios. Y esto es particularmente importante para dormir en paz, porque muchas de las ansiedades que los mantienen despiertos tienen que ver con el miedo a fallar, con la culpa por haber fallado, con la tentación constante que los acosa incluso en sus pensamientos nocturnos. ¿Cuántos de ustedes están en una batalla silenciosa con alguna adicción, algún pecado recurrente, alguna tentación que parece imposible de vencer?
Y cada noche, cuando están solos en la oscuridad, el enemigo viene a susurrarles: eres un fracaso, nunca cambiarás. Dios está cansado de ti, no tienes remedio. Y esas mentiras, hermanos míos, esas acusaciones nocturnas del padre de la mentira, son como dardos envenenados que atraviesan su paz y destruyen su descanso. Por eso es tan crucial que cuando recen el Padre Nuestro antes de dormir, se detengan en esta petición y la hagan desde lo más profundo de su ser. Señor, no me dejes caer en la tentación. Tú sabes que soy débil. Tú sabes cuáles son mis puntos vulnerables. Tú conoces esas áreas de mi vida donde sigo luchando, donde sigo cayendo. No permitas que el enemigo me venza. Dame tu gracia para resistir. Dame tu fuerza para levantarme cada vez que caigo. Y sobre todo, recuérdame que tu misericordia es más grande que todos mis pecados, que tu amor no depende de mi perfección, sino de tu bondad infinita. Miren, hay una diferencia abismal entre la convicción del Espíritu Santo y la condenación del enemigo. El Espíritu Santo nos convence de pecados, sí, pero siempre señalándonos hacia la cruz, hacia el perdón, hacia la restauración. El Espíritu Santo nos dice: si fallaste, pero levántate. Si pecaste, pero arrepiéntete. Si caíste, pero yo te levanto. Si te desviaste, pero yo te traigo de vuelta. El enemigo, en cambio, solo condena. Él nos dice: fallaste y por eso no tienes esperanza. Pecaste y por eso Dios te rechaza. Caíste y por eso nunca serás santo. Te desviaste y por eso estás perdido para siempre. ¿Ven la diferencia? Uno lleva a la esperanza, al arrepentimiento, a la vida. El otro lleva a la desesperación, al desánimo, a la muerte espiritual. Entonces, cuando estén en sus camas esta noche y vengan esos pensamientos de condenación, cuando el enemigo empiece a recordarles todos sus errores y todas sus debilidades, ustedes tienen un arma poderosa: el Padre Nuestro. Rezan con fe, con confianza, sabiendo que están bajo la protección del Padre Celestial, y le recuerdan al enemigo una verdad que él odia escuchar: yo soy hijo de Dios. Yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. Yo he sido perdonado. Yo soy una nueva criatura, y aunque caiga no quedaré postrado, porque el Señor sostiene mi mano. Y cuando hacen esto, cuando se paran firmes en su identidad como hijos amados de Dios, el enemigo tiene que huir, porque él no puede permanecer donde hay fe verdadera, donde hay confianza en Dios, donde hay un corazón que se refugia bajo las alas del Altísimo. Y aquí quiero hacer una pausa, porque sé que algunos de ustedes están luchando con cosas muy específicas que les roban el sueño. Algunos están luchando con preocupaciones económicas y cada noche se preguntan cómo van a pagar las cuentas del próximo mes. Otros están luchando con enfermedades propias o de seres queridos y el miedo al futuro los paraliza. Otros están en crisis matrimoniales y el dolor de la relación rota los mantiene despiertos. Otros han perdido a alguien que amaban profundamente y el duelo les impide encontrar paz. Otros están en soledad y el vacío de no tener a nadie cerca los angustia. Y a cada uno de ustedes, con sus circunstancias específicas, con sus dolores particulares, quiero decirles algo que necesitan escuchar. El Padre Nuestro no es una oración genérica, es una oración personal. Dios los conoce por nombre. Él sabe exactamente lo que están atravesando. Y cuando rezan: danos hoy nuestro pan de cada día. Él sabe qué pan específicamente necesitan ustedes hoy,
si es pan económico, si es pan de sanidad, si es pan de consuelo, si es pan de compañía. Por eso les digo que cuando reen el Padre Nuestro esta noche, personalícenlo, hagan lo suyo. Después de cada petición, deténganse y díganle a Dios específicamente que necesitan en esa área. Cuando digan, danos hoy nuestro pan de cada día, añadan, Señor, tú sabes que estoy preocupado por el dinero que necesito para la operación de mi hijo. Te lo entrego. Tú eres mi proveedor. Cuando digan perdona nuestras ofensas, añadan, Señor, perdona mi impaciencia con mi esposa hoy y ayúdame a perdonar sus palabras hirientes. Cuando digan, no nos dejes caer en la tentación, añadan, Señor, dame fuerzas para resistir esa adicción que me está destruyendo. Hagan de esta oración un diálogo vivo, real, íntimo con el Padre que los ama. Ahora, si hasta aquí este mensaje está transformando algo en su corazón, si están sintiendo que finalmente alguien entiende sus luchas nocturnas y les está dando respuestas reales desde la fe, necesito pedirles algo. No guarden este mensaje para ustedes solos. Compartan este video con alguien que saben que está luchando con el insomnio, con la ansiedad, con la falta de paz. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque necesitamos construir juntos una comunidad de fe donde nos sostengamos unos a otros. Cada like, cada comentario, cada suscripción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que están desesperadas por encontrar paz. Suscríbete si crees que Dios puede usar estos mensajes para transformar vidas, para sanar corazones, para llevar esperanza a quienes más la necesitan. No dejes que el enemigo te robe este momento de gracia. Actúa ahora y luego continuamos juntos, porque todavía hay mucho más que necesitan saber sobre esta oración poderosa. Quiero llevarlos ahora a un nivel aún más profundo de comprensión, porque hermanos míos, el Padre Nuestro no es solo una oración para pedir cosas a Dios, es mucho más que eso. Es una oración que nos transforma, que nos moldea, que nos hace más parecidos a Cristo. Cada vez que la rezamos con verdadera fe y atención, algo cambia dentro de nosotros. Es como si el Espíritu Santo usara estas palabras para ir limando las asperezas de nuestro carácter, para ir puliendo las áreas torcidas de nuestro corazón, para ir conformándonos cada vez más a la imagen de Jesús. Y esto es crucial para dormir en paz. Porque la falta de paz interior muchas veces no viene de las circunstancias externas, sino de la desarmonía interior de un alma que está en conflicto consigo misma, con Dios y con los demás. Piensen en esto. Cuando rezan, santificado sea tu nombre. No solo están alabando a Dios, están también comprometiéndose a vivir de tal manera que su nombre sea honrado en su vida. Están diciendo, Señor, que mi vida refleje tu santidad, que mis acciones glorifiquen tu nombre, que cuando otros me vean, vean algo de ti en mí. Y ese compromiso, hermanos, trae una responsabilidad, pero también trae una paz tremenda. Porque cuando vivimos alineados con nuestros valores más profundos, cuando hay congruencia entre lo que creemos y cómo vivimos, cuando nuestras acciones reflejan nuestra fe, entonces podemos cerrar los ojos en paz. No hay esa guerra interior entre lo que sabemos que deberíamos ser y lo que realmente somos. Hay integridad. Y la integridad trae descanso. Del mismo modo, cuando rezan, venga a nosotros tu reino, están pidiendo que el reinado de Dios se establezca no solo en el cielo, sino aquí, en la tierra, en su vida concreta, en su familia,
en su trabajo, en sus relaciones. Están diciendo, Señor, quiero que tú seas el rey de cada área de mi vida. No quiero reservarme nada. No quiero mantener zonas en las que yo soy el que manda y tú solo un consejero ocasional. Quiero que tu voluntad, tu sabiduría, tu amor, tu justicia reinen completamente en mí. Y hermanos, cuando finalmente nos rendimos hacia Dios, cuando dejamos de luchar por mantener el control, cuando le entregamos todo, absolutamente todo, entonces experimentamos una libertad que no se puede describir con palabras. Es la libertad de finalmente ser quienes fuimos creados para ser. Pero hay una razón más profunda todavía por la cual el Padre Nuestro nos ayuda a dormir en paz. Y tiene que ver con la naturaleza misma de la oración. Cuando oramos, cuando nos ponemos conscientemente en la presencia de Dios, cuando dirigimos nuestra atención y nuestro corazón hacia Él, algo sucede en nosotros a nivel profundo. La neurociencia moderna está descubriendo lo que los santos siempre supieron, que la oración verdadera cambia nuestro cerebro, calma nuestro sistema nervioso, reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, activa las áreas cerebrales relacionadas con la paz y el bienestar. Pero más allá de los mecanismos biológicos, hay algo espiritual que sucede. Cuando oramos, entramos en comunión con Dios y en esa comunión, en ese encuentro íntimo con aquel que es la fuente de toda paz, nosotros recibimos esa paz por osmosis, por así decirlo. Es como cuando una persona agitada entra en una habitación donde hay alguien profundamente en paz. Esa paz es contagiosa. La presencia de esa persona tranquila empieza a calmar a la persona agitada. Ahora multipliquen eso infinitamente y tendrán una pequeña idea de lo que sucede cuando entramos en la presencia de Dios a través de la oración. Nosotros somos las personas agitadas, ansiosas, preocupadas, y Dios es la paz infinita, inmutable, eterna. Cuando nos ponemos en su presencia, cuando abrimos nuestro corazón a Él a través del Padre Nuestro, su paz empieza a fluir hacia nosotros. No es automático, no es mágico. Requiere de nuestra apertura, de nuestra disposición, de nuestra fe. Pero cuando verdaderamente nos abrimos, cuando verdaderamente nos entregamos, la paz viene. No siempre inmediatamente, no siempre de manera dramática, pero viene como un río manso pero imparable que va llenando cada espacio vacío, que va regando cada área seca de nuestra alma. Y aquí quiero detenerme para darles un consejo práctico muy importante. Muchas personas me preguntan, Padre, ¿a qué hora debo rezar el Padre Nuestro para dormir bien? Y mi respuesta siempre es la misma. Háganlo como parte de su rutina nocturna justo antes de apagar la luz. No lo recen horas antes, mientras todavía están haciendo otras cosas. Porque si lo rezan muy temprano y luego se ponen a ver televisión o a navegar en el celular o a hacer otras actividades que vuelven a activar su mente, habrán perdido el efecto de paz que la oración genera. El Padre Nuestro antes de dormir debe ser lo último que hagan conscientemente antes de entregarse al descanso. Apaguen el celular, apaguen la televisión, apaguen las luces. Quédense en la oscuridad o con una luz muy tenue. Arrodíllense junto a su cama si pueden o acuéstense en posición cómoda. Y entonces con el corazón abierto, con la mente enfocada, con fe verdadera, empiecen a rezar lentamente, muy lentamente, saboreando cada palabra del Padre Nuestro. Déjenme guiarlos ahora en cómo debería ser concretamente esta oración nocturna. Cierren los ojos, respiren profundo 3 veces, sientan su cuerpo relajándose con cada exhalación. Dejen que los músculos que estaban tensos se suelten.
Dejen que los pensamientos que estaban dando vueltas en su cabeza empiecen a aquietarse. Y luego cuando sientan que están más centrados, más presentes, comiencen. Padre nuestro que estás en los cielos, deténganse ahí. No sigan todavía. Contemplen esa verdad asombrosa. Dios es su Padre. Ustedes no son huérfanos en el universo. Tienen un Padre celestial que los ama más de lo que pueden comprender, y ese Padre está ahí en ese momento con ustedes, mirándolos con ternura infinita, esperando escuchar su voz, esperando abrazarlos con su paz. Luego continúen: santificado sea tu nombre. Adoren, reconozcan la grandeza de Dios. Salgan de ustedes mismos por un momento hoy, simplemente contemplen quién es Él, el Creador del universo, el Todopoderoso, el Santo de Israel, pero también el Padre amoroso que conoce cada cabello de su cabeza. Venga a nosotros tu reino. Pídanle que su reino de amor, de justicia, de paz, de misericordia, venga a su vida, a su familia, a su mundo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y aquí, hermanos, aquí viene el momento crucial. Entreguen, suelten, digan con todo su corazón: Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Yo me rindo, yo confío, yo descanso en ti. Y al decir esto, imagínense literalmente colocando en las manos de Dios todas esas preocupaciones que los han estado manteniendo despiertos. Vívanlo, háganlo real. Tomen cada ansiedad como si fuera un objeto físico y colóquenlo en las manos de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pídanle a Dios lo que necesitan concretamente, específicamente, pero solo para hoy. No se adelanten al mañana, solo este día, solo esta noche. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí, hermanos, hagan un repaso del día. ¿En qué fallaron? Pídanle perdón específicamente. No generalicen. Y luego, ¿a quién necesitan perdonar? Hagan una lista mental. Pueden ser cosas pequeñas o grandes, pero perdonen uno por uno. Y sientan como con cada perdón otorgado un peso se levanta. Y no nos dejes caer en la tentación. Pídanle a Dios que los proteja, que los guarde, que los cubra con su gracia, mas líbranos del mal. Y aquí con autoridad, con fe, declaren su pertenencia a Cristo y su protección sobre ustedes. Y finalmente, aunque no estén todas las versiones del Padre Nuestro, añadan: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén. Terminen en adoración, terminen reconociendo que todo está en sus manos, que Él tiene el poder, que Él recibirá la gloria. Y entonces, sin añadir nada más, sin ponerse a pensar en otras cosas, simplemente permanezcan ahí en silencio, en la presencia de Dios. No se levanten inmediatamente, no agarren el celular, quédense quietos en paz, sintiendo la presencia de Dios, envolviéndolos como un manto cálido. Y cuando finalmente se acuesten y cierren los ojos para dormir, hagan consciente esta última entrega. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus brazos descanso esta noche. Tú me guardas, tú me proteges. Puedo dormir en paz porque tú velas por mí. Hermanos míos, si hacen esto, si verdaderamente ponen en práctica esta forma de orar al Padre Nuestro antes de dormir, les garantizo que su experiencia nocturna cambiará. No digo que será instantáneo. No digo que será perfecto desde la primera noche, pero sí les digo que si perseveran en esto, si lo hacen una práctica constante, en poco tiempo
notarán una diferencia tremenda, porque están haciendo algo que va contra toda la cultura moderna de ansiedad en la que vivimos. Están eligiendo confiar en lugar de controlar, están eligiendo descansar en Dios en lugar de cargárselos con todo. Están eligiendo la paz que Cristo ofrece en lugar de la falsa paz que el mundo promete pero nunca entrega. Pero antes de continuar necesito hacer una pausa importante aquí porque sé que algunos de ustedes están pensando, Padre, todo esto suena muy bonito, pero yo tengo problemas muy reales. Tengo deudas que no puedo pagar. Tengo una enfermedad que me está matando. Tengo un hijo que se está destruyendo con las drogas. Tengo un matrimonio que está en ruinas. ¿Cómo va una oración a solucionar todo eso? Y tienen razón en hacer esa pregunta. Déjenme ser absolutamente claro. La oración no es una varita mágica que hace desaparecer los problemas. No es un botón de escape de la realidad. Lo que la oración hace, lo que el Padre nuestro hace, cuando lo rezamos con fe verdadera, es darnos la gracia de Dios para enfrentar esos problemas. Es darnos su paz en medio de la tormenta, no necesariamente la ausencia de la tormenta. Es darnos su fuerza cuando estamos débiles. No necesariamente quitarnos la debilidad. Es darnos su compañía cuando nos sentimos solos. No necesariamente cambiar las circunstancias de nuestra soledad. Miren, yo no les estoy prometiendo que si rezan el Padre Nuestro esta noche, mañana amanecerán ricos o sanos o con todos sus problemas resueltos. Eso sería mentirles. Y yo no soy de esos que trafican con la fe de las personas prometiendo milagros baratos. Lo que les estoy prometiendo es mucho más real y mucho más valioso. Les estoy prometiendo que si rezan con fe, Dios estará con ustedes. Y cuando Dios está con nosotros, cuando verdaderamente sentimos su presencia, cuando descansamos en Él, entonces podemos enfrentar cualquier cosa, no porque seamos fuertes, sino porque Él es fuerte. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque confiamos en aquel que sí las tiene. No porque el camino sea fácil, sino porque no lo caminamos solos. Y aquí es donde voy a compartir con ustedes algo que he aprendido en mis años de ministerio sacerdotal. He conocido personas en las circunstancias más terribles imaginables que dormían en una paz que desafiaba toda lógica. He conocido madres con hijos enfermos terminales que tenían más paz que millonarios sanos. He conocido personas en la pobreza más extrema que dormían mejor que ejecutivos con todas las comodidades del mundo. ¿Cuál era su secreto? No era que sus problemas fueran menos reales o menos dolorosos. Era que habían aprendido a descansar en Dios. Habían aprendido que la paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con aquel que está por encima de todas las circunstancias. Habían aprendido lo que San Pablo aprendió cuando dijo: he aprendido a estar contento en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la clave, hermanos. Cristo que nos fortalece. Y ese fortalecimiento viene de la comunión con Él, de la oración auténtica, de poner verdaderamente nuestra confianza en Él. Por eso insisto tanto en que aprendan a rezar el Padre Nuestro de esta manera nueva, profunda, transformadora. Porque en esa oración están entrando en comunión con el Padre, están recibiendo la gracia de Cristo, están siendo llenados con el Espíritu Santo. Y esa comunión, esa gracia, esa llenura del Espíritu es lo que les dará la paz que necesitan para dormir,
para vivir, para enfrentar lo que venga. Ahora quiero que me acompañen en algo. Quiero que imaginen cómo sería su vida si durante los próximos 30 días, cada noche sin excepción, rezaran el Padre Nuestro de la manera que les he enseñado. No me he apurado, sino lentamente, profundamente, con fe verdadera. ¿Pueden imaginarlo? Al final de esos 30 días, ustedes no serían la misma persona. Su relación con Dios habría profundizado de manera que ahora ni siquiera pueden concebir. Su paz interior habría crecido exponencialmente. Su capacidad de confiar en Dios, en lugar de preocuparse, se habría fortalecido enormemente. Y sí, hermanos, también dormirían mejor porque habrían entrenado a su alma en el arte divino de descansar en Dios. Pero aquí viene el desafío. ¿Están dispuestos a comprometerse con esto? ¿Están dispuestos a hacer el esfuerzo de cambiar su rutina nocturna? Porque no les voy a mentir. Al principio requerirá esfuerzo. La primera semana tendrán que luchar contra la tentación de apagar la luz y dormirse sin orar o de rezar mecánicamente solo para cumplir o de distraerse en medio de la oración. Pero si perseveran, si no se rinden, si son fieles a este compromiso de orar verdaderamente cada noche, les prometo que en poco tiempo se convertirá en un hábito. Y más que eso, en una necesidad. Llegarán al punto donde no podrán dormir bien si no han tenido ese encuentro nocturno con el Padre. Ese momento de oración se convertirá en el momento más esperado de su día. El momento donde finalmente pueden soltar todo y descansar en Dios. Y ahora, antes de continuar con la última parte de esta enseñanza, necesito que hagamos algo juntos. Si este mensaje está resonando en su corazón, si están sintiendo que Dios les está hablando a través de estas palabras, necesito que actúen. Suscríbete ahora mismo si todavía no lo has hecho, pero más que eso, activa la campanita de notificaciones para que cada vez que publiquemos un nuevo mensaje, tú seas de los primeros en recibirlo. Y comparte este video. Piensa en esa persona que conoces que está luchando con el insomnio, con la ansiedad, con la falta de paz. Envíale este video ahora mismo. Puede ser exactamente lo que necesita escuchar y déjanos un comentario. Cuéntanos si este mensaje te ha ayudado. Cuéntanos si vas a poner en práctica esta forma de rezar el Padre Nuestro. Porque cuando compartimos nuestros testimonios, cuando nos animamos unos a otros en la fe, todo el cuerpo de Cristo se fortalece. Suscríbete si quieres seguir creciendo en tu vida espiritual. Si quieres que estos mensajes sigan llegando a ti y a miles de personas más que los necesitan desesperadamente, hazlo ahora. No lo dejes para después. Ahora quiero abordar algo que sé que algunos de ustedes están enfrentando y que es particularmente doloroso, la culpa que viene después de haber fallado. Porque, hermanos, hay personas que no pueden dormir no solo por las preocupaciones del presente o los miedos del futuro, sino por el peso del pasado. Hay errores que cometieron hace años que siguen persiguiéndolos cada noche. Hay pecados que confesaron que saben que Dios perdonó, pero que no pueden perdonarse a sí mismos. Y esa culpa, ese autoflagelamiento constante le roba toda paz. Si ese es tu caso, si estás cargando con el peso de un pasado que no puedes cambiar, necesito que escuches esto con toda atención porque puede liberarte esta misma noche. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, debió sentir una culpa devastadora. Él había prometido que daría su vida por Cristo y, sin embargo, ante la pregunta de una simple sirvienta, negó siquiera conocerlo. Y no una vez, sino 3 veces, cada vez con más vehemencia. La Escritura nos dice que después de la tercera negación, Jesús se volvió y miró a Pedro. Y Pedro salió de allí y lloró amargamente. Imaginen esa noche de Pedro. Imaginen lo que debió sentir. La vergüenza, la culpa, el autoodio.
Seguramente no durmió nada esa noche. Seguramente se pasó las horas torturándose mentalmente, repitiéndose una y otra vez. ¿Cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude negarle? ¿Cómo pude ser tan cobarde? Ya no sirvo para nada, ya no soy digno de ser su discípulo. Pero aquí viene lo hermoso del Evangelio, hermanos. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro, no para condenarlo, no para recordarle su falla, sino para restaurarlo. Y en ese encuentro junto a Yago, le dio a Pedro 3 oportunidades de declarar su amor, una por cada negación. Jesús le devolvió su dignidad, le devolvió su llamado, le devolvió su paz. Y Pedro, que había sido el discípulo que negó a Cristo, se convirtió en la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. La historia de Pedro nos enseña algo crucial. Dios no nos define por nuestras peores caídas, sino por nuestra disposición a levantarnos. Dios no nos rechaza cuando fallamos, nos tiende la mano y nos ayuda a levantarnos. Entonces, si esta noche cuando cierres tus ojos, vienen a tu mente esos errores del pasado, esas fallas que te avergüenzan, esos pecados que cometiste, quiero que hagas algo. Quiero que le digas a Dios con toda sinceridad: Señor, yo fallé. Pequé contra ti y contra mi prójimo. Me duele profundamente lo que hice. Pero hoy, en este momento, elijo recibir tu perdón. Elijo creer que tu sangre fue suficiente para borrar incluso este pecado. Elijo dejar de castigarme a mí mismo porque tú ya pagaste el precio completo en la cruz. Y te pido que me ayudes a perdonarme como tú ya me has perdonado. Y luego, hermanos, y esto es crucial, después de hacer esa oración, cada vez que el enemigo vuelva a traer ese recuerdo para condenarte, tú le respondes con autoridad: ese pecado ya fue perdonado, ya fue lavado por la sangre de Cristo, no tiene poder sobre mí. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque miren, el enemigo no puede acusarnos ante Dios porque Cristo es nuestro abogado defensor. Entonces, lo que hace es acusarnos ante nosotros mismos. Nos susurra el oído: eres un hipócrita. ¿Cómo puedes llamarte cristiano después de lo que hiciste? Dios no puede perdonar eso. Eres un caso perdido. Pero todo eso son mentiras. La verdad es que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La verdad es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La verdad es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esas son las verdades que tienen que repetirse a sí mismos cuando la culpa intente robarles el sueño. Y aquí quiero hacer algo práctico con ustedes. Quiero que esta noche, cuando reen el Padre Nuestro, se detengan especialmente en la parte que dice: perdona nuestras ofensas. Y quiero que hagan una lista mental, pero no de los pecados que cometieron contra Dios o contra otros, sino de las veces que no se han perdonado a sí mismos. Porque, hermanos, hay un mandamiento que dice: pero para poder amar verdaderamente al prójimo, primero tenemos que poder amarnos a nosotros mismos. Y para amarnos a nosotros mismos, necesitamos perdonarnos. No se trata de justificar lo que hicimos mal. Se trata de aceptar que somos humanos, que fallamos, pero que en Cristo hay redención, hay nueva oportunidad, hay esperanza. Entonces, después de pedirle a Dios que perdone sus ofensas, añadan esto: Señor, ayúdame también a perdonarme a mí mismo. Ayúdame a verme como tú me ves, no como un pecador sin esperanza, sino como un hijo amado que a veces se equivoca, pero que está creciendo en santidad.
Ayúdame a dejar de fustigarme por errores que tú ya perdonaste. Ayúdame a caminar en la libertad que Cristo ganó para mí en la cruz.